Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Ignorantes de muchas cosas en el camino del Señor, pero con una decisión de seguirlo, con una decisión de cambiar. Es un hombre que escucha a Cristo y medita, y cambia, y se corrige, y se reorienta. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Una reflexión breve sobre el texto que hoy leímos. Leímos un pedazo largo, ¿verdad? Desde el capítulo 26, 14, prácticamente todo el 27. Se le llama también a este domingo, no solamente el domingo de Ramos, sino también el domingo de la Pasión. He comentado diferentes aspectos en este día. Profundizaremos en el tema propiamente de la pasión y del sacrificio de Cristo el Viernes Santo. Por eso hoy quisiera más bien tocar el tema previo, el tema de la traición. Hoy vemos en este texto dos grandes traiciones, aunque podemos hablar de la traición también, pues de todos los discípulos, porque finalmente ante el miedo, ante el peligro, pues todos huyeron allí en Getsemaní. La reflexión de ahora quisiera que la orientáramos y tratáramos de ubicar algunos elementos que pueden estar también en nuestra vida, porque finalmente todos de una u otra forma le fallamos a Jesús. Podríamos decirnos de alguna forma también traidores, ¿verdad? En el momento del aprieto, en el momento de la dificultad, y a veces no de la dificultad, pues le fallamos al Señor. Entonces yo quisiera que ubicáramos esto, porque esto nos va a ayudar a hacer, o espero, al menos esa sería la idea, quisiéramos en estos días previos a los misterios, empezando el jueves, que pudiéramos hacer un poquito una revisión de nuestra vida y ver cuáles de estos aspectos nosotros podemos identificar para buscar hacer un cambio que nos lleve a vivir una Pascua diferente, una Pascua en donde haya realmente también para nosotros una resurrección. Tenemos el caso de Judas. Yo le he llamado a esta situación la crónica de una traición. Judas y Pedro. ¿Cómo es que llega Judas a la traición? Judas llega a la traición porque él no cree en Cristo. Él tiene una visión mundana. Por lo que nos narra el texto desde el capítulo 13 de San Juan, podemos darnos cuenta de que probablemente lo eligieron dentro de los apóstoles para que él fuera el tesorero. Sería quizás tipo contador, alguien que sabía manejar un poquito el tema del dinero, y le pasaron a él la bolsa. Él era el que administraba el dinero de los 12. Sin embargo, nos dice en Juan 13, 29, pero vemos que cuando nosotros leemos el capítulo 12, que es la cena en Betania, en Juan, entonces vamos a encontrar que en esa cena María va a ofrecerle un perfume muy caro. Dice el texto, 300 denarios. Es decir, el sueldo de un obrero prácticamente de un año. Más o menos en un texto que leí para preparar la homilía sobre todo esto, era un texto escrito por un inglés y dice que serían casi 5,000 libras esterlinas.
es decir, cerca de 100,000 pesos. ¿Sí? Valdría el botecito, ¿no? Ciertamente regalarle un perfume a una mujer necesita uno dinero, ¿verdad? Pero imagínense, 100,000 pesos. Judas dice, ¿por qué no se vendió ese perfume? Nos podrían haber dado unos 300 denarios y repartirlo a los pobres, eso dice Judas. Sin embargo, el evangelista Juan, que escribe, dice, a Judas no le interesaban los pobres. Dijo eso porque como era el encargado de la bolsa, de ahí tomaba dinero. O sea, era un ratoncillo, tomaba dinero, y esto empieza a darnos ya una idea de la clase de persona que es Judas. Un miserable. A él no le interesa, obviamente, pues tampoco Jesús, ni su evangelio, ni nada. Probablemente en sus expectativas sería, pues ese hombre va a ser el rey de Israel, yo voy a ser el tesorero del reino, pues vénganos en tu reino, ¿ah? O sea, ahora sí, si antes agarraba algunas monedas, imagínense qué pensó cuando dijo, chihuahua, si hubiéramos metido 300 denarios, 20 o 30, ni quién se hubiera dado cuenta, ¿ah? Robando de la pobreza, robando al pobre, porque pues ellos vivían de lo que la gente les daba. Empezamos a ver entonces que estamos hablando de una persona que aunque ha seguido a Cristo, forma parte de su grupo cercano, no está interesado en el reino, no está interesado en lo que Jesús predica. Nunca le cayó el 20, a pesar de todo lo que oyó decir de Jesús acerca de la riqueza, lo que él fustigaba a los fariseos porque solamente pensaban en la cuestión monetaria. Es decir, tenemos aquí una persona mundana. Y a veces pasa, incluso dentro de la iglesia, que tenemos esta situación. Tenemos gente que viene el domingo a misa, que incluso pues puede estar hasta en algún grupo, pero su visión no es cristiana. A partir del lunes o el día que sea, él vive una realidad donde toda su vida está orientada al mundo. No le interesa salvar gente, no le interesa la misión de Jesús, no le interesa más que sus propios intereses. Y esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso porque nos va a llevar a traicionar a Cristo, pero nos va a llevar a traicionar a Cristo de una manera vil y artera. Las conclusiones, los resultados de esta situación se van a dejar ver en el capítulo que hoy leímos. En el capítulo 26, los versículos 14 y 15, vamos a ver que lo lleva a traicionar es el dinero. O sea, él siempre está orientado en la misma línea. Los demás evangelistas no lo presentan así, pero Mateo dice, ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me ofrecen si se los entrego? ¿Qué podemos ver un poco detrás de esto reconstruyendo esta historia? Uno, un hombre metalizado, un hombre que solamente ve por sus propios intereses, un hombre que ve en esta entrada a Jerusalén donde dice, este es un pobre miserable, este no va a llegar a rey ni a nada, yo ya me voy. Pero ¿por qué irme con las manos vacías? Déjame ver si se los entrego, ¿cuánto me dan? Acuérdense que todos los evangelistas hablan de que los fariseos y los sumos sacerdotes continuamente estaban buscando deshacerse de Cristo. Bueno, ¿cuánto me dan si se los entrego? Y así, bueno, pues ya se los entrego, me voy para mi casa, pero me llevo unas moneditas que pues no se me hizo el negocito con el perfume de estos días. Bernard Häring habla de la opción fundamental en la vida.
¿Qué es la opción fundamental? Es ese camino que tú sigues siempre, donde tu orientación no es Dios. Tu orientación son otras cosas. Es ese típico que dice, al cabo que luego me confieso. O sea, yo voy a seguir pecando. O sea, yo no tengo ninguna visión de conversión, ni de cambio, ni de nada. Voy a seguir pecando. Claro, vengo a misa, pertenezco a algún grupo, etcétera. Pero si se me atraviesa una liebre, le tiro. De cualquier índole. Es decir, no he tomado la decisión de cambiar. Hay gente, incluso en nuestra comunidad, que por 12, 13 o más años me ha escuchado predicar. Ha escuchado la palabra de Dios desde diferentes ángulos, invitándolos siempre a vivir en gracia, invitándolos a la santidad, invitándolos a comulgar. Y hay gente aquí en nuestra comunidad que sigue sin confesarse. Es decir, ahí está la visión de Judas. Yo no quiero convertirme, quiero ser parte de un grupo. Quiero pertenecer a una religión, pero de eso a ser santo, de eso a comprometerme, esas son otras cosas. Gente que pasa la vida en grupos, sin confesarse, sin vivir en gracia, sin tener realmente una relación con Cristo, a pesar de que lo predica, a pesar de que habla con Él, con la gente, pero no entra en conversión. Judas todavía va más allá. En la cena, en el texto de San Juan, vamos a ver que Jesús todavía le da una última chance. Dice Jesús cuando le preguntan, Maestro, ¿quién es el que te va a traicionar? Y dice, aquel a quien yo le dé este pan que voy a mojar en mi plato. Ese signo dentro de los judíos es un signo de gran amistad. Se le da solamente a los grandes amigos. Es un signo de distinción, darle de tu propio plato al otro. Con esto que le dice, amigo, no lo hagas. Last chance. Hoy todavía en el huerto le dice, amigo, ¿a esto veniste? Siempre Dios nos invita al cambio. Muchísimas veces Judas tuvo la oportunidad de cambiar, de abrir sus oídos y su corazón a lo que le decía Jesús, a la gente y a él mismo. Puede que nosotros vengamos de situaciones muy complicadas en nuestras vidas. Nadie nos puso así en una familia, por ejemplo, gente que pues no tuvo instrucción religiosa, o que vivió en su infancia o en su adolescencia y juventud, pues una vida bien tremenda, lejos de Dios, porque no tuvo otra oportunidad. Pero cuando sí la tuviste, cuando sí te han predicado, cuando es tu corazón el que se cierra, ahí la situación cambia. Por eso dice el evangelista Marcos, que Jesús dijo al final del Evangelio, Marcos 16, el que se resista a creer, se condenará. O sea, la causa de la condenación no es no creer. Hay mucha gente que no cree. Pero hay gente que se resiste a creer. Hay gente que se resiste a confesar. Hay gente que se resiste a participar activamente. Hay gente que no quiere dar el siguiente paso de conversión porque prefiere, como Judas, seguir robando, pecando, con una orientación completamente mundana. ¿Qué le pasa a Judas? ¿Qué pasa con Judas? Bueno, pues nos dice en el capítulo 27 que Judas, al ver
que van a matar a Cristo, dijo, ah caray, no era para tanto, ¿va? O sea, yo solamente quería pues ya entregárselo y pues que lo metieran a la cárcel o le dieran unos azotes y le dijeron que se aplacara y yo aprovechar a lo mejor para irme, ¿va? Dice, y cuando supo que lo condenaron a muerte, ahora sí se arrepintió. Excelente, qué bien, Judas, maravilloso. Eso era lo que Jesús había esperado. ¿Cuántas veces está esperando Jesús? Que te arrepientas y para ello te mete en una crisis terrible. Pero demasiado tarde para Judas. Su orientación de vida no le permite reaccionar. Judas nunca oyó a Dios. Nunca entendió que tenía un Padre lleno de amor y misericordia. Seguramente que se le olvidó o ni caso hizo cuando Jesús perdona a aquella mujer pecadora que había sido agarrada en adulterio y que Jesús no le dijo nada. Judas piensa que Dios no lo va a perdonar. Judas piensa que sus amigos no lo van a perdonar. Judas piensa que todo está perdido y que la única posibilidad que tiene es quitarse la vida. Y así lo hace. Hermanos, cuando nosotros hemos tomado una orientación en nuestra vida de tipo mundana, cuando todo esto de la venida a misa, las confesiones, incluso nuestras comuniones son superficiales, lo más seguro es que en una crisis grande vas a renunciar a Cristo y vas a firmar tu sentencia. Porque no tienes fe. Pensemos en una persecución grave, donde se ponga en juego tu vida. La orientación de vida, yo también comulgo con el padre Herring. No hay cambios grandes en nuestra vida, son procesos. Son procesos de salvación o procesos de condenación. Judas, a pesar de que tuvo la oportunidad, no cambió. Terminó en la muerte. Pedro es otra historia, ahí hay otra crónica. Pedro también falló, bien grave. Si escuchamos hoy el texto, dice, juro que no lo conozco. Y siempre que le preguntaban, él respondía con juramento, juro que no lo conozco. Me parece que es en el Evangelio, en el paralelo de Lucas, donde dice, sea maldito cimiento. Ay, caray. También lo va a negar gravemente, ni lo conozco. Sea maldito cimiento, juro que no lo conozco. Nada más que ahí la historia es diferente. Ahí nos encontramos con un hombre que ama a Jesús, que ama a Dios. Es tanto lo que lo ama que muchas veces es impertinente. Incluso contrario al plan. En el capítulo 16, cuando Jesús pues se manifiesta y les pregunta que quién dice la gente que es él, Pedro lo descubre y dice, tú eres el Hijo de Dios. O sea, un hombre que tiene una comunión especial con Dios. Dios se le revela a su corazón. Y luego Jesús le dice, tú eres Pedro. Tú eres esta roca, tú eres esta Kefa sobre la que voy a edificar mi iglesia. Unos días, horas, no sabemos cuánto, todavía en el mismo capítulo 16, encontramos a el buen Pedro diciéndole, no maestro, ¿cómo vamos a ir a morir allá? No te puede pasar esto, déjame protegerte, ¿para qué vas allá? ¿Y qué le dice? Pedro, tú no piensas bien. ¿Tú piensas como el mundo? No seas como Satanás que busca impedirme el camino a la redención. Ponte atrás y sígueme.
Es igual que nosotros, débiles, frágiles, ignorantes de muchas cosas en el camino del Señor, pero con una decisión de seguirlo, con una decisión de cambiar. Es un hombre que escucha a Cristo y medita, y cambia, y se corrige, y se reorienta. Es un hombre como tú y como yo, que en un momento determinado va a tener miedo, mucho miedo. Decir que sí era llevárselo también ahí al procurador para que junto con su maestro le dieran cuello. Acabado, muerto el perro, se acabó la rabia. Vamos a ver a cuántos más agarramos y acabamos con este grupito para que aquí acabe todo. Tiene miedo. Creo que yo también tendría. Cuando te ponen una pistola en la cabeza y te dicen que si eres cristiano y ya viste que mataron a otros 2 y tienes familia y muchas cosas, te da miedo. Te da miedo. Cuando tu jefe te amenaza de que si no llevas a este vendedor o comprador o lo que sea a un lugar de esos a los que no hay que ir, ¿verdad? Y si no, te va a correr, y tú tienes la hipoteca de la casa, y tienes a tus hijos en la escuela, y además tienes a lo mejor hasta alguien enfermo en casa, y todos dependen de ti, y si tú dices, no voy, te corren. Ay, qué miedo. Y probablemente, como Pedro, lo lleves. Y a lo mejor como Pedro, con una pistola en la cabeza digas, sí es cierto, no soy cristiano. El miedo, el temor. Es humano, igual que tú y yo. Aquí todavía tendríamos que apoyar esto en que todavía no tiene la plenitud del Espíritu Santo. Llegará el momento en que aunque le digan que va a morir, no solamente dice, pero con gusto, y además, no como a mi maestro, sino crucifícame de cabeza. Imagínense lo que es eso. Ya el suplicio normal en la cruz era terrible. Ahora imagínense lo de cabeza. No sé si han estado un rato de cabeza así, y la cabeza empieza a reventarse. Y ahí no es como a Jesús, que murió rápido. Generalmente un crucificado podía durar hasta 3 o 4 días en la cruz. Por eso le piden que les quiebren las piernas a los otros para que se mueran y no los dejen en la fiesta, para que no pasaran 2 o 3 días ahí en la cruz. Imagínate 2 o 3 días de cabeza, sangrando. Pedro tiene el Espíritu, pero ahorita tiene miedo. Si se fijan, la motivación, lo que impulsa la traición, no es un fin mezquino. Él ni siquiera está pensando en escaparse ahí de la muerte. Su cuerpo reacciona naturalmente. ¿Qué le dice Jesús a su padre en el huerto? Es hombre. ¿Le va a doler? No quiero. Si puedes, apártalo de mí. A nadie le gusta eso, ni a Jesús mismo. Las motivaciones son diferentes. Pedro tiene a Dios en su corazón. Tiene un gran amor por Cristo, pero teme en ese momento por su vida. No es una cuestión que él piensa, es una reacción. Como cuando te pisan. ¡Ah! ¿Y qué quieres hacer? Agarrar al otro el pescuezo, ¿no? Es una reacción. No porque le tengas tirria, vas así en el camión, para el camión así como acostumbran aquí parar de repente, ¿no? Y porque ahí estaban haciendo la parada y se te viene así la gente encima, ¿verdad? Y tú quítese, ¿verdad? Ay, perdón, señor, ay, perdón. O sea, ¿por qué? Es una reacción.
Tú no tienes nada contra esa señora que se te vino encima, o ese señor. Es una reacción. Pedro reacciona. Pero ¿qué pasa después de tu reacción? Dispénseme, señor, ay, perdóneme, ¿sí? Lo mismo Pedro. Dice, y salió a llorar amargamente. Es la persona que peca, fue débil, cayó en pecado, tuvo miedo de que lo corrieran. Y dijo, está bien, sí lo llevo. Y después viene y se confiesa, Padre, tuve que hacer esto. De esto dependía mi estabilidad económica, tengo un hijo enfermo, no puedo perder ahorita el trabajo. No es de las personas que va a decir, bueno, pues confieso, para luego volver a ir al antro. Bueno, ahora los antros son lugares de baile, no quiere decir que tenga nada malo eso, o sea, a un prostíbulo, ¿verdad? Él no está pensando eso. Él está realmente arrepentido. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro llora y se reencuentra con Cristo. Y Cristo, como ya sabía Pedro, no le recrimina nada. A lo mejor pensó, no sé ni qué me vaya a decir el maestro cuando lo vea. O mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo, Pedro, tú lo traicionaste? Jesús, en el encuentro en el lago, nuevamente San Juan, capítulo 21, no le niega su amor y su amistad y lo sigue dejando como la cabeza de la iglesia. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Maestro, tú sabes que te quiero. Metí la pata, sí, pero tú sabes que te quiero. Eso es lo que quiere Jesús. Que tú le ames verdaderamente. Que le puedas decir, sí, Señor, sí pequé, pero tú sabes que te amo. Porque te lo he mostrado, porque verdaderamente en esto, y más con Él, no le podemos engañar y decir, sí quiero a Jesús. Pues Él sabe si lo quieres o no lo quieres, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Señor, tú sabes que te quiero. Muy bien, Pedro. Adelante. Eso es lo importante. ¿Se fijan dos finales distintos? Un pecado de traición. Dos finales distintos porque hay dos orientaciones de vida distintas. Una orientada a la mundanidad, a la no conversión, al mantener simplemente un estatus dentro de la iglesia, dentro del grupo, y otro que ha asumido plenamente una relación con Cristo y con Dios. El final es completamente diferente. Se acercan los días de la Pascua, hermanos. Yo quisiera invitarles a que aprovecharan estos días para hacer también la crónica de su vida. ¿Hacia dónde estás orientado? ¿Cuál es la orientación? Si murieras en pecado, le podrías decir, Señor, pero tú sabes que te amo, toda mi vida te amé. ¿O serías de los que está esperando llegar a la próxima confesión para ver si la haces, para luego volverla a repetir y a repetir y a repetir y a repetir, al cabo que luego me confieso? Pero no hubo un al cabo y que luego me confieso. No llegaste a la siguiente confesión. Y terminarás como Judas, en el infierno. Mantener una decisión de inconversión, hermanos, es un suicidio espiritual. Aprovechemos estos días
redefinamos nuestra opción fundamental y busquemos, como Pedro, ser fiel al Señor y mantener una orientación hacia Dios. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.